Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este foro virtual. Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Lo que les planteamos hoy es la posibilidad de tener un espacio de debate y de conversación sobre la importancia de la educación pública en el marco además de lo que es ya el proceso electoral municipal y regional que viviremos en el mes de octubre. Este también es un anticipo de una serie de programas que trabajaremos desde este espacio y con el apoyo de varios socios a los que les presentaré en un instante y que harán posible la discusión sobre la importancia de yo no regalo mi voto es por la educación pública. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias a quienes se enganchan a través de la página web de Salgalú, a través de las redes sociales. Por supuesto, este foro virtual se está viendo absolutamente a nivel nacional y esto es posible gracias a que tenemos emisoras, redes regionales y radios locales que se han sumado a este esfuerzo, así que solo cabe decirles gracias. Estamos muy contentos de que este espacio pueda llegar al ámbito regional, que no se quede solo instalado en Lima, sino que podamos conversar, y lo verán el día de hoy, con experiencias y miradas de todo el país. En ese sentido, agradecerle a Radio Cutibalú de Piura, que nos ayuda a llegar a la región norte. Un gran abrazo a Radio Cutibalú, a la Asociación Ararigua, con la red informativa rural de cobertura macrorregional, Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa y Madre de Dios, integrando 14 radios provinciales. El trabajo que vamos a desarrollar con la Asociación Ararigua será, sin duda, también fundamental. También está Sonorama Radio, que desde Junín se incorpora a esta señal. Un abrazo a Sonorama Radio, un saludo a todo Junín. Y Radio Líder de Cajamarca, que también se une a esta campaña. Gracias a todos por hacer posible este esfuerzo de llegar a todos los rincones de nuestra patria. Como insumo de lo que será esta conversación que tendremos el día de hoy, quiero compartir con ustedes en imágenes una reflexión, una aproximación a la educación pública. Adelante. Tukusun, kaymana kuskanchasqa kawsaykunata. Amach allona aypoñawanen yeto. Betek niñas wawanuka atsusti. Acabemos con la desigualdad. Foro Educativo, compasión y compromiso, por una educación pública como derecho de todos y todas, y es el Estado el garante de ese derecho. Vivimos un momento crucial en nuestra historia. Las desigualdades e inequidades existentes en nuestro país están creciendo con la pandemia del COVID-19, especialmente en educación, salud y protección. Es claro que vivimos hoy una gran tragedia, pero también una oportunidad única para el cambio, para construir una nueva educación pública que llegue sin exclusiones, que llegue a todas y todos para transformar sus vidas. En el Perú, estos cambios se relacionan con la necesidad de garantizar condiciones mínimas en las escuelas, con agua, desagüe y equipamiento. Hoy más que nunca, tenemos la urgente necesidad de dar solución a problemas estructurales que mantienen a comunidades enteras del país estudiando en condiciones precarias, sin agua, sin energía eléctrica, sin conectividad y sin equipamiento, especialmente en las zonas andinas y amazónicas, en las áreas rurales en general y en zonas donde se concentran poblaciones que son discriminadas. Foro Educativo, con el compromiso de siempre por la buena educación, propone al país una movilización nacional por la educación pública, que contempla los siguientes puntos de agenda. Una educación pública que acoge a todas y todos los estudiantes en su gran diversidad. Una educación pública con gestión descentralizada, participativa, desde los territorios y las comunidades. Una educación pública que mejora las condiciones de las escuelas. Una educación pública con maestros y maestras fortalecidos, reconocidos y motivados que impulsan la educación pública. Una educación pública con propuestas formativas de contenidos transformadores que apunten a la construcción de una ciudadanía democrática, intercultural y ambiental.
fundamental. Una educación pública con familias, estudiantes, maestras y maestros, pueblos y comunidades, y conectados con Internet accesible para todos. Esperamos que la acción colectiva impacte en la reducción de las brechas de desigualdad, valorando la educación como bien público, como derecho de todos y todas. Todos juntos por una educación pública de calidad y equidad para todos. Chuya chuyanaka, tuka pañani. Ay, tatake y piaco taque. Tukusun, kaimana kuskan jasqa kawsaykunata. Amach allona ay poñawanen yeto. Betek niñas wawanuka atzosti. Acabemos con la desigualdad. Eso es una movilización social en favor de la educación pública de nuestro país. Ese es quizás el objetivo más importante de Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Este esfuerzo es posible, y se los comenté al inicio que le iba a dar los nombres de las organizaciones que forman parte de este empeño. Este foro virtual es un conjunto de organizaciones que se han sumado para hacerlo posible. Eso es Foro Educativo, por supuesto, acompañándonos, la Comisión de Educación Pública, que cuenta con el apoyo de Inversión en la Infancia y de Salgalú Comunicaciones. Todas estas organizaciones hacen un gran esfuerzo por poner en el debate y en la discusión pública el tema de la educación en nuestro país, con énfasis en la educación pública. Quiero dejar con ustedes para comenzar este foro virtual y nos dé un mensaje sobre la importancia y la necesidad de una movilización nacional por la educación pública al señor Severo Cuba, presidente del Foro Educativo. ¿Cómo está, Severo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes ya, bienvenido, un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes, estimado Carlos. Un saludo a todos los colegas, a todas las colegas que están participando de este importante foro. Para nosotros, para Foro Educativo, efectivamente, una tarea fundamental es superar la desigualdad educativa. Y la desigualdad educativa hay que entenderla, tal vez una frase que nos ayude a entender esta idea de la desigualdad educativa, es decir que se trata de el derecho a la educación y la educación en derechos. Es decir, derecho a educarnos y educarnos son derechos, porque la educación tiene que ser habilitadora del ejercicio ciudadano, habilitadora del amor al conocimiento, de la capacidad de producir ciencia, tecnología, la capacidad de poder generar lazos solidarios entre las personas, construir servicios sociales, educativos, de salud, etcétera, formación profesional adecuada, comprometida con el desarrollo del país, de cada uno de sus territorios. Entonces, la responsabilidad del trabajo educativo es muy profundo. Nosotros nos encontramos preparando el Seminario Nacional, que justamente habla de estas dos cosas, de la necesidad de recrear la educación, porque en realidad hay que hacer importantes cambios, hay que repensar, innovar el modelo educativo peruano, por una parte, y por otro lado, hablamos de la necesidad de un clamor importante de justicia educativa, que significa no solamente el acceso, sino la actoría de quienes queremos hacer de la educación efectivamente un derecho y una forma de participar en la construcción de un país también equitativo, justo, con desarrollo para todos, ¿no? Entonces, creo que ese es el esfuerzo en que nos encontramos. Yo quiero agradecer aquí a Salgalú Televisión y a todos aquellos que forman esta importante red que está promoviendo este impulso en el cual estamos comprometidos en Foro ya desde sus inicios prácticamente. Foro cumple 30 años este 2022 y son 30 años justamente de esfuerzo por el derecho a la educación y queremos precisar en democracia, ¿no? Es decir, un esfuerzo profundo por lograr que
y entender además que la educación, una educación en derechos, implica la necesidad de un contexto ampliamente, profundamente democrático, es decir, un país donde todos y todas tenemos lugar. Entonces, nada, darles a ustedes nuestros saludos y hacemos votos para que esta campaña, y pondremos nuestros mejores esfuerzos para que esta campaña salga adelante y haya un voto consciente, un voto pensando en la mejor herencia que queremos dejar a nuestros hijos y nuestras hijas, que es la educación, la posibilidad de una profesión adecuada, etcétera, ¿no? Bien, muchas gracias y demos comienzo entonces a este importante evento. Muchas gracias, Severo. Eran las palabras de Severo Cuba, presidente del Foro Educativo, que de alguna manera daba el play de honor a lo que es este foro virtual. Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Vamos inmediatamente con el primer panel, no sin antes decirles que una educación de calidad es una herramienta importante en la formación integral de los futuros ciudadanos y que se caractericen por ser justamente éticos, reflexivos y creativos para construir un Perú sin desigualdades. Ese es el norte que guía al Foro Educativo y a las organizaciones que se han sumado a este esfuerzo. Vamos entonces con el primer panel. En primer lugar voy a presentar a todos los participantes del mismo y luego les iré dando la palabra para que de alguna manera puedan ir sentando y dejando sus temas en esta discusión. En primer lugar quiero presentar al doctor Ariel Feinsben, director de Diálogo Interamericano Educación. ¿Cómo está, doctor Feinsben? Bienvenido. Un gusto conversar con usted. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a usted. En un ratito entramos con su tema y describimos un poquito más lo que usted va a abordar. Pero quiero presentar también a Natalia González, directora del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP. Hola Natalia, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Buenas tardes, gracias, bienvenidos a todos. Y también nos acompaña Manuel Bello, consejero del Consejo Nacional de Educación, miembro de Foro Educativo, cuya participación también aquí será sin duda muy importante. Hola Manuel, ¿cómo te va? Qué gusto conversar también contigo esta tarde ya. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Muy bien, también se sumará más adelante Arturo Portilla, miembro del Grupo de Movilización Social por la Educación Pública, Foro Educativo Arequipa, pero será luego de este panel. Vamos entonces con el doctor Ariel Feinsben, director del Diálogo Interamericano de Educación. Él se va a abocar al tema ¿cuál ha sido el impacto de la crisis en la educación pública y la urgencia de atender y rescatar su importancia en el marco de una agenda de gobernabilidad? Doctor Feinsben, adelante. Cada uno de ustedes tiene 5 minutos para su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Voy derecho al grano. América Latina enfrenta una verdadera catástrofe educativa. Ya previo a la pandemia, estamos muy conscientes que los sistemas educativos en la región enfrentaban serios problemas de calidad que afectaban en mayor medida a los niños y niñas de los hogares más vulnerables. El punto de partida no era el ideal. La pandemia ha tenido un efecto dramático. Como sabemos, las escuelas han estado mayormente cerradas por la mayor parte de 2 años. Esto es imprecedente, digamos, no podemos imaginar otro momento en la historia moderna donde esto haya ocurrido. Hubo esfuerzos muy importantes de tratar de mantener los procesos de aprendizaje de modo virtual. Sabemos hoy ya que a pesar de esos esfuerzos ha sido muy difícil y hubo serios problemas, empezando por lo más obvio que tiene que ver con los problemas de conectividad que enfrentan muchísimos hogares en la región, pero no terminó ahí el problema. Había temas de poder adaptar los procesos educativos al mundo de lo virtual. Producto de esto, sabemos y esperamos pérdidas de aprendizaje muy, muy, muy serias. Y esto sobre ya una base que era inaceptablemente baja y pobre. Las proyecciones que se hacen
es que puede haber el equivalente de pérdida de 1 año y medio de aprendizajes producto de la pandemia. Algunas estimaciones utilizando datos de las pruebas ERCE que hace la UNESCO indican que se puede ir marcha atrás 10 años en términos de los progresos que se habían venido haciendo. Y tenemos ya datos en algunos países que corroboran la magnitud de estos impactos. Si no hacemos algo y algo fuerte, impactante, los efectos que tendrá en nuestras sociedades van a ser dramáticos. Efectos que se van a notar en equidad y en crecimiento económico y competitividad, pero también lamentablemente pueden afectar la estabilidad política producto de la magnitud de estos efectos. Esto nos llevó a nosotros desde el diálogo a trabajar junto a varias otras organizaciones internacionales. Hace algunas semanas atrás, junto con el Banco Mundial, UNICEF y UNESCO, iniciamos una convocatoria, un llamado a la acción, un llamado al compromiso por la recuperación educativa, que tiene varios elementos que yo creo que son imprescindibles. Primero es reintegrar a todos los niños y niñas para que vuelvan a la educación. Esto no está garantizado y hay temor de pérdida y de abandono que no es menor. Y un esfuerzo sostenido y profundo y a escala de recuperación de aprendizajes. Esto requiere de una cantidad de medidas que no tenemos tiempo de entrar a discutir ahora, pero que implica primero tener un diagnóstico niño a niño de dónde están, como para poder ayudarlos en un proceso de recuperación. Implica la adaptación de los currículum como para que abandonar un poco el tema, el enfoque enciclopédico y concentrarse en aprendizajes esenciales. Implica también apuntarle a la dimensión socioemocional. Tenemos mucha evidencia de que quizás no sorprendentemente los niños están volviendo con dificultades en el orden socioemocional que impacta su capacidad y posibilidad para aprender. Todo esto será imposible de ser hecho sin el financiamiento adecuado. De la misma manera que durante la pandemia se privilegiaron los presupuestos de salud, y eso fue lo correcto, es imprescindible que a partir de ahora los gobiernos privilegien la inversión en educación, agreguen los recursos necesarios como para poder financiar, y hacer una realidad, estos esfuerzos de recuperación educativa. Creo que con esto los dejo y espero que realmente estos mensajes que se aplican no solamente al Perú les sean de utilidad en este momento tan especial que están viviendo. Muchas gracias. Ariel, a ti las gracias por la claridad con la que has hablado, además, en estos 5 minutos que hemos tenido para conversar en este foro, cuando dices una verdadera catástrofe educativa que obliga a un cambio profundo, disruptivo y real para poder cambiar ese atraso del que hablaba Ariel Feinstein. Bien, es el turno ahora de darle la palabra a otra de nuestras panelistas. Ella va a abordar el tema de la crisis educativa y el nuevo escenario electoral como oportunidad. Ella es Natalia González, se las había presentado hace un instante, directora del Instituto de Estudios Peruanos. Natalia, por favor, adelante, te escuchamos. Gracias. En primer lugar, quiero felicitar a Foro Educativo. Hace más de 22 años, Foro convocó a una gran movilización social por la educación y por la democracia. Y en medio de esta catástrofe, como bien decía Ariel, nos vuelve a convocar a todos. Aquellos que pasamos por Foro y aprendimos de educación en su local, con los colegas, y a los profesionales del interior del país. Yo quiero un poco partir de lo que ha dicho Ariel y darle contenido a este tema de la catástrofe educativa. Nosotros en el Instituto de Estudios Peruanos estamos haciendo un acompañamiento a diversas escuelas al interior y la catástrofe educativa que hemos encontrado en estos meses no tiene límites. Y voy a tratar de
colgarme de la posibilidad de que estas elecciones permitan sacar a la luz esta catástrofe educativa. En primer lugar, las escuelas se cerraron y las escuelas eran viejas, las escuelas no tenían recursos, las escuelas tenían a veces equipos pedagógicos incompletos, y esto se ha agravado con la pandemia. La infraestructura educativa es un caos, los niños están volviendo con una necesidad de recuperar la vida social y la socialización tan importante para el aprendizaje, y las escuelas no alcanzan, sus locales no alcanzan para formar grupos. Los niños tienen una desigualdad de aprendizajes en la primaria fundamentales en lectoescritura. Los niños no han aprendido a leer, están en tercer, cuarto, quinto grado sin saber leer y escribir, y los niños del primer y segundo grado necesitan una atención urgente para prestarlos a la lectoescritura. La deserción escolar en secundaria es gravísima porque a nosotros en el Perú la catástrofe de la pandemia nos fue acompañada de una catástrofe política y una catástrofe de desgobierno en el sector educación. Esto hace que los niños de secundaria, los jóvenes y las jóvenes de secundaria ya han abandonado la secundaria para trabajar, para poder mantener a sus familias, ayudar al mantenimiento de sus familias, y esto va a ser muy difícil de lograr que regresen a la escuela. Estas son solamente algunas pinceladas de esta situación tan difícil. Ahora que nos vamos a las elecciones regionales y municipales, es fundamental que la población conozca quiénes se presentan a las elecciones, quiénes son los candidatos que se ocultan bajo el nombre de las agrupaciones políticas, pero que tienen nombre y apellido y que van a las reelecciones y tienen a sus espaldas ya una experiencia de gobierno. ¿Qué nos muestra lo que hemos encontrado en el campo? Durante el periodo de la pandemia se concluyeron algunas obras de infraestructura educativa, algunos grandes colegios, eso que llamamos colegios emblemáticos en muchas de las regiones, y cuando se han puesto a funcionar, ahora que han empezado las clases, los baños no funcionan, no tienen agua, y las obras fueron hechas con evidentes rasgos de corrupción. Una primera cosa es vigilemos quiénes se presentan, a quiénes les vamos a entregar nuestro voto, y cómo vigilamos que las acciones anteriores en los gobiernos subnacionales hayan estado enmarcadas mínimamente en un ejercicio no solamente democrático, sino institucional y sin corrupción en su ejercicio público. Entonces, esa es una oportunidad. Más allá de todas las metas que nos podamos nosotros plantear, hay cosas pequeñas que podemos nosotros, desde donde estamos, informar a la ciudadanía para que tenga en cuenta en el momento de su voto. Además, hay otro problema. La escuela es el centro de un conjunto de políticas públicas, de un conjunto de iniciativas que son fundamentales para la salida de la crisis. La escuela, además de organizarse para recuperar estos 2 años de pérdidas en el sistema educativo, también es el centro de otro conjunto de políticas públicas que no están siendo implementadas a este momento y que necesitan la intervención de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Una es la política de alimentación. Y estamos en una crisis de alimentación y las escuelas necesitan que las autoridades puedan organizar estos programas sociales para que lleguen inmediatamente a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y el otro tema es el tema de salud. Más allá del COVID, estos 2 años han significado que muchas de las políticas de salud dirigidas a niños, a niñas y adolescentes que pasaban por la escuela, el control peso y talla, la anemia, la educación sexual para las niñas de la secundaria, ¿no es cierto? La vacuna contra el papiloma, todos estos temas pasaban por la escuela, tenían ahí su centro, y por la emergencia sanitaria estos sistemas se han desarticulado y no se han vuelto a organizar. Y de esto depende en mucho la organización que puedan tener
los gobiernos regionales. Por eso es bien importante no solamente demandar ahora las grandes obras de infraestructura a nivel nacional, sino estas cosas básicas que pasan por escuelas que funcionen, como por escuelas que son atendidas. Por último, es el desgobierno del sistema educativo en general a nivel nacional. Tenemos casi un año de gobierno y es evidente que el retorno a clases ha sido sin un plan bien organizado que tenga como centro la recuperación de los aprendizajes, pero a los maestros como actores centrales. Después de 2 años de trabajo a distancia, de aprendo en casa, de un gran estrés, los maestros han regresado solos a sus aulas. Los sistemas de acompañamiento que mal que bien se habían organizado desde el Ministerio Central y desde muchos gobiernos regionales se han desarticulado. Los maestros no tienen directivas claras para hacer cosas simples, ¿no? Que les permitan hacer un diagnóstico de la situación de sus alumnos, para que les permitan también acciones en sus comunidades para que los chicos vuelvan a la escuela, ¿no? Y entonces es fundamental que se tenga en cuenta esto. Segundo, hay un diálogo quebrado con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no rinde cuentas de lo que está haciendo, no dialoga con las instituciones de la sociedad civil, de la academia sobre las políticas públicas. No hay posibilidad de generar un debate nacional sobre qué es mejor hacer, cómo hacerlo mejor en la sierra, cómo hacerlo mejor en las escuelas de la costa, cómo hacerlo mejor en las escuelas de la Amazonía, porque las situaciones que han vivido estas escuelas son de muy diversa índole y es necesario soluciones distintas encaminadas a lograr el objetivo final, que es tratar de recuperar los aprendizajes en esta época. Las elecciones son siempre un motivo de reafirmar la democracia, pero la democracia tiene que tener un contenido para las personas, tiene que significarles la garantía de mejores condiciones de vida y también la garantía de institucionalidad y la garantía de el ejercicio público sin corrupción. Me parece que estos son los temas que el Foro Educativo ha levantado en sus casi 30 años de vida y a los que todos nos debemos unir. Me parece también que esta campaña debe convocarnos a todos para brindar información. Cuanto mayor información podamos brindar a los ciudadanos, será mejor. Y aquí me quedo porque me imagino que será la posibilidad de seguir dialogando para escuchar a Manuel. Muchas gracias. A ti las gracias, Natalia, gracias por esa presentación, gracias también por cumplir con los tiempos que son tan necesarios en estos espacios virtuales. Continuamos con este tema que estamos desarrollando en este panel, la crisis educativa y el nuevo escenario electoral como oportunidad. Manuel Bello está con nosotros, le vamos a ceder la palabra, él tiene sobre este tema una opinión personal importante que dar, así que queremos escucharlo, por supuesto, a Manuel. Manuel, adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias y felicitaciones a Foro Educativo por esta excelente iniciativa. Efectivamente, yo voy a dar una opinión personal. Soy miembro del Consejo Nacional de Educación, pero no soy su vocero. No represento, no expreso en este caso opinión institucional, sino exclusivamente personal. En ese sentido, personalmente, suscribo lo dicho por Ariel y por Natalia, me parece muy importante y muy significativo. Yo me voy a enfocar un poco más en un asunto, creo, más estructural, siempre en el marco, por supuesto, del proceso electoral, y voy a ir un poquito rápido porque el tiempo siempre queda corto. Creo que todos conocemos o hemos participado directamente en experiencias comunitarias de trabajo y lucha para crear escuelas para los hijos y las hijas de nuestros pueblos. Entre los años de 1950 y 2000, la creación de escuelas ocurrió miles de veces en el Perú, tanto en los llamados pueblos jóvenes, asentamientos humanos de las ciudades, como en distritos y anexos rurales. Las familias que invadían
un terreno urbano o las que habitaban en el campo destinaban un lugar para su escuela, se organizaban para construir un aula con 2 esteras, en fin, o 4 esteras, con adobes, calaminas, y se movilizaban hasta la puerta de la UGEL más cercana con sus carteles y sus gritos, hasta conseguir que se reconociera su escuela y se les asignara un maestro o maestra. La vida de estas escuelas en las comunidades, incluidos PRONEIS, centros de educación inicial, estuvo amarrada al crecimiento y desarrollo de las poblaciones locales. Si había más niños y niñas, las familias construían más aulas y luchaban por tener más maestros. Si la economía de las familias y las comunidades mejoraba, ellos mismos invertían y trabajaban en jornadas para construir muros de ladrillo, cercos perimétricos, canchitas deportivas, y en algunos casos se hacían rifas o ferias para comprar equipos y otras instalaciones. Así, gracias al enorme esfuerzo de las comunidades urbanas y rurales, con poco apoyo del Estado, hay que decirlo, el Perú logró que casi todos los niños y niñas completen la educación primaria y que tengamos porcentajes más altos de adolescentes matriculados en secundaria que otros países de América Latina. Así, muchas de las escuelas públicas en el Perú fueron creadas por las comunidades y luego reconocidas por el Estado. Ese fue un logro extraordinario de los peruanos y las peruanas del campo y de las ciudades. Pero ¿qué pasó con estas escuelas después? En los lugares donde hubo progreso económico, las escuelas mejoraron. Pero allí donde las familias siguieron atrapadas en la pobreza, las escuelas no salieron de la precariedad de sus locales y en la calidad de su servicio educativo. El reducido apoyo del Estado, que se limitó muchas veces a asignar docentes y pagarles un salario insuficiente, provocó que el desarrollo de estas escuelas dependiera en gran medida de la capacidad económica y la contribución de las familias y las propias comunidades. Como algunas comunidades eran más pobres que otras, ahora tenemos una red de escuelas públicas con enormes desigualdades en infraestructura y en calidad del servicio educativo. Ya en 2018, antes de la pandemia, 36% de los locales escolares públicos, 1 de cada 3, requería de reparación parcial o total como consecuencia de la continua falta de inversión del Estado en mantenimiento y renovación. Esa falta de apoyo económico del Estado profundizó las desigualdades y llevó a muchas familias a matricular a sus hijos e hijas en escuelas públicas alejadas de sus hogares, al saber que estaban en mejores condiciones físicas y ofrecían un mejor servicio que las de sus propias localidades. Otras familias con más recursos económicos eligieron escuelas privadas con la expectativa de legar una mejor educación a sus hijos. Así, la desigualdad generada por la insuficiente inversión del Estado agravó la segregación escolar, por la cual los alumnos van a escuelas en las que solo se encuentran con otros estudiantes de familias similares a las suyas en cuanto a nivel económico y educativo de sus padres y madres. Esta segregación social bloquea la posibilidad de educar respetando las diversidades y de aprender a convivir con los diferentes, impide igualar las oportunidades y no permite promover la cohesión social y la democracia a través de la educación. Ahora, en este contexto, ¿qué significa votar por la educación pública, que es el llamado y la invitación de Foro Educativo? Significa votar por la recuperación y el desarrollo de las escuelas de las comunidades, las escuelas del barrio, las escuelas de los vecinos, de las familias, de los ciudadanos de cada localidad. Es votar por una escuela cercana al hogar y relacionada estrechamente con la realidad y las necesidades de cada comunidad, que evite los costos y los riesgos de que los niños y niñas y adolescentes se trasladen a locales alejados, que cuenten con un local acogedor y equipamiento adecuado, incluyendo internet de banda ancha, con docentes y equipo profesional estable y dedicado a ofrecer un buen servicio de enseñanza y aprendizaje, que coordinen con las instituciones locales y otros sectores del Estado para garantizar alimentación, salud, deporte, recreación y acceso a otros servicios en su propia localidad. Votar por la educación pública
Es votar por autoridades regionales y locales que se comprometan a reordenar y mejorar la educación básica en los territorios, para que las escuelas estén al servicio de los estudiantes y de las familias en sus localidades. Se trata de votar por líderes que luchen por revalorizar y actualizar el enorme esfuerzo que hicieron las comunidades en décadas pasadas para construir sus escuelas, asegurando, ahora sí, la inversión del Estado, para que cada escuela esté en buen estado, bien equipada y ofrezca un servicio educativo gratuito y de buena calidad. Queremos que el Estado financie el costo total de la educación de nuestros estudiantes, para que las familias se liberen del gasto en educación y puedan dedicar ese dinero a atender otras necesidades, a mejorar sus condiciones de vida y su bienestar. Votar por la educación pública es votar por más y mejor inversión en las escuelas. Nuestras autoridades locales y regionales y sus equipos de gestión tienen que exigir al gobierno nacional más presupuesto para la educación y asegurar a sus vecinos que ese presupuesto se va a usar bien para mejorar la calidad y la equidad y sin corrupción. Cada sol robado en la administración pública es un golpe a los estudiantes y sus familias. Cada vez que alguien desvía dinero del presupuesto, le está robando educación y oportunidades de aprendizaje a nuestros niños, niñas y adolescentes. Votar por la educación pública también significa tolerancia cero con la corrupción. Elige bien, vota por la educación, no por la corrupción. El presupuesto para la educación pública tiene que aumentar. El Estado actualmente gasta alrededor de 2.000 soles anuales por cada estudiante de inicial o primaria. En comparación, algunas familias privilegiadas pagan 20.000 soles anuales o más por pensiones en colegios privados de Lima. Es decir, ellos gastan 10 veces más que el presupuesto por alumno del Estado peruano. En colegios privados de clase media que cobran pensiones de 600 soles mensuales, en total reciben 6.000 soles anuales por estudiante, es decir, 3 veces más que los 2.000 soles que invierte el Estado en cada alumno. Es obvio que este presupuesto del Estado no puede alcanzar para ofrecer una educación gratuita, de buena calidad en las escuelas públicas, como manda la Constitución y las leyes del Perú. Casi todos los países de América Latina invierten en sus estudiantes más que el Perú. En vez de llevar a los hijos e hijas a escuelas privadas que pueden ser estafas, tenemos que aprovechar nuestro voto para exigir que esto cambie, demandar que las autoridades inviertan en los alumnos lo suficiente para ofrecerles una educación pública de buena calidad, tomando en cuenta las condiciones particulares de cada territorio. Finalmente, también tenemos que exigir a nuestras autoridades locales que usen mejor el presupuesto que reciben para apoyar a las escuelas públicas. En el año 2020, por ejemplo, las municipalidades provinciales y distritales de todo el Perú gastaron menos de la mitad de su presupuesto anual asignado para educación. Dejaron de usar más de 900 millones de soles que ese año pudieron invertir en las escuelas de su territorio. Por eso, votar por la educación pública también significa elegir candidatos a alcaldes que den prioridad a la educación y que tengan planes claros de inversión, capacidad de gestión y honestidad para mejorar la calidad y equidad de la educación de la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de sus pueblos, con decisión y firmeza para combatir la corrupción. La pandemia y la larga cuarentena han convertido todas estas demandas en un asunto de emergencia que deben ser atendidos con sentido de urgencia. Todos juntos por una educación pública gratuita de buena calidad para todos y todas. Muchas gracias. A ti las gracias, Manuel. Gracias también por ese enfoque y esa manera de presentar este tema, cuadrando cuáles son esas necesidades que tenemos respecto a la educación pública y haciéndoselas exigibles además a quienes serán nuestros representantes en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales.
Estamos de esta manera, luego de escuchar a Natalia, a Manuel, cerrando este panel que tiene que ver con la crisis educativa y el nuevo escenario electoral como oportunidad. Un abrazo a ambos. Gracias por haber sido parte de este esfuerzo. Gracias, por supuesto, también a Ariel Fensbein, director de Diálogo Interamericano de la Educación, porque ellos han hecho posible que este foro virtual, Yo no regalo mi voto es por la educación, comience planteando y dejando claro cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos. Quiero reiterar mis saludos a Radio Cutibalú, a la Asociación Ararigua, que está conectada con nosotros siguiendo este foro, a Sonorama Radio de Junín y a Radio Líder de Cajamarca. Todos ellos se han unido a esta campaña importantísima a la que nos convoca Foro Educativo y sus aliados. Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Muy bien, vamos con nuestro siguiente panelista, que se va a abocar al tema que plantea una pregunta, nace de una pregunta. ¿Qué solicitamos? ¿Cuál podría ser el rol y el trabajo de incidencia en crear una demanda ciudadana por la educación pública? Esta temática va a estar a cargo de Arturo Portilla, miembro del Grupo de Movilización Social por la Educación Pública, Foro Educativo Arequipa. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Agradeceré que suban el PPT, por favor. Mientras tanto, mi agradecimiento y comparto las ideas de Severo, Ariel, Natalia y Manuel. Yo me voy a encargar de ver, a partir de lo que ustedes han descrito, ver qué es lo que tenemos por delante. Por favor, el PPT, si fuera tan amable. Ahí está en pantalla, lo tenemos. Ya. En el PPT, como ustedes observan, apunto la necesidad de cambiar. A partir de la realidad que ustedes han demostrado, tanto Ariel, Natalia y Manuel, una realidad intolerable, porque éticamente es imposible seguir conviviendo ante esta catástrofe que ustedes la han llamado, y que se revelen en insultantes desigualdades y además por la creciente corrupción, la creciente inseguridad, la creciente violencia y la creciente contaminación. Por lo tanto, además de eso hay una profunda crisis política. La crisis política tiene muchos factores, solo quiero apuntar dos. Las diversas culturas políticas, es decir, las diversas maneras de pensar, sentir, actuar, comportarse respecto a la política, y el bajo desarrollo del pensamiento ético y reflexivo de la mayoría de ciudadanos que se dejan llevar por la millonaria propaganda o por los mensajes directos o indirectos, subliminales, de medios de comunicación que quieren mantener el statu quo. Entonces, pero en esta también hay una esperanza de cambio, y el cambio no se va a dar simplemente por arte de magia o por mandato divino. El cambio hay que promoverlo. Y entonces aquí hacemos la pregunta, ¿y por dónde empezar para cambiar? ¿Empezamos por lo material, es decir, por lo tangible, por el oro, por las inversiones, por lo que se pueda ver? Arturo, hemos perdido el sonido. ¿Puedes revisar tu micrófono, por favor, Arturo? Estamos intentando recuperar la comunicación con Arturo Portilla, miembro del Grupo de Movilización Social por la Educación Pública. Ahí te tenemos de nuevo, sí. Adelante, por favor. Entonces, repito lo último, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Por lo material o lo inmaterial? Lo material es importante, es cierto que las autoridades elegidas deben abocarse a la construcción de obras, pistas, saneamiento, agua, desagüe, etcétera. ¿Pero eso bastará para cambiar? No bastará. Tenemos que ir a los pensamientos, a los sentimientos, a las actitudes, a los valores de la persona. Y de esta manera, la gente tenga la voluntad y el poder de cambiar. El cambio no solamente va a venir por un mandato, por magia o por un mandato divino. La siguiente, por favor. Por eso es que en Foro Educativo hemos establecido, cuyo objetivo es colaborar con el fortalecimiento de las competencias ciudadanas que permitan no solamente el voto consciente, sino
la vigilancia ciudadana, la acción organizada y permanente de la población en los asuntos públicos, tanto regionales como locales, particularmente en el tema de la educación pública. La siguiente, por favor. ¿Y por qué entonces vamos a priorizar la educación? Como se dijo antes, ¿por qué priorizar? ¿Por qué votar por candidatos que prioricen la educación? ¿Por qué queremos incidir en priorizar la educación pública? Básicamente por 3 razones. El ser humano es un ser inacabado y es consciente de ello. Es decir, un aguaymanto o un cóndor no necesita ir a la escuela para producir aguaymanto y tener vuelos espectaculares como nuestro cóndor. Pero los seres humanos sí, tenemos la necesidad de educarnos, porque somos conscientes de nuestro inacabamiento, y al ser conscientes de ello, vamos a prepararnos mucho mejor. Y esta educación se hace urgente y necesaria, sobre todo en las primeras etapas de vida. 2, la educación es un derecho, como lo reconoce el inciso 1 del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el Estado tiene la obligación de proporcionar este derecho. Y 3, el verdadero cambio de las personas se da a través de la educación. Pues de nada nos sirve tener muy buenas pistas, muy buenos edificios, muy buenas fábricas, si la gente continúa maltratando a sus parejas, los varones continúan maltratando a sus parejas, continúa la gente comprando objetos robados, si continuamos, por ejemplo, votando por aquel que hace obras pero roba, si continuamos votando por aquel investigado, por aquel procesado, por aquel que tiene antecedentes sin imputarlos nada, seguimos tolerando la tremenda corrupción que existe. Ahí tenemos que cambiar. Por eso es que el cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Al que empezar por nosotros mismos y el conjunto de la sociedad, eso solamente se puede hacer a través de la educación. Esto en general. La siguiente, por favor. ¿Por qué fortalecer la educación pública? Y como ustedes lo han revelado los anteriores panelistas, hay un descuido y debilitamiento de la educación pública. Y esto por las características del modelo de desarrollo que tenemos hace 30 años y por la mala gestión de las autoridades, de tal manera que han generado una serie de desigualdades entre educación urbana y rural, pública y privada, lógicamente en ventaja de la privada que, viendo los logros de aprendizaje, evidentemente están en condiciones mejores, y por eso los padres de familia están presionados para ir a la educación privada. Hay una deficiente infraestructura y equipamiento. A pesar del boom económico que hemos vivido, fíjense un dato, en el 2001, 3 de cada escuelas públicas estaban en buen estado. Después de 20 años, en el 2018, solo 2 locales públicos estaban en buen estado. Hay una segmentación e inequidad, no solamente entre público y privado, rural y urbano, sino en el mismo estado. Por ejemplo, un estudiante de COAR recibe como financiamiento público 27.907 soles. Un estudiante de GEG, jornada escolar completa, 5.300. Y un estudiante de EBR, 4.284. Y como lo ha dicho Manuel, en general son 2.000 soles anuales que recibe por gasto educativo el Estado para un alumno. Y finalmente la exclusión. Miles de nuestros niños están excluidos del sistema ahora más que nunca por el tema de la pandemia y por falta de conectarse a Internet. Y ojo, no nos olvidemos que más del 5% de la población peruana es analfabeta, y esto se agrava en las áreas rurales donde llega a 13%, y en las mujeres es mucho mayor, porque 2 de cada 10 mujeres del ámbito rural están en esta situación de analfabetismo. Eso no podemos seguir tolerando. Siguiente, por favor. Por eso es que exigimos nosotros que no un apoyo de las autoridades elegidas, queremos un compromiso real de las autoridades por la educación pública, para que estas, como lo ha mencionado Manuel, no voy a repetirlo, tenga una máxima calidad educativa, que no sean excluyentes, una infraestructura segura, cómoda, atractiva y con servicios de agua, desagüe, electricidad, incluido Internet, un excelente equipamiento con mobiliario, laboratorios, una gestión descentralizada y autonomía de las instituciones educativas para que actúen en función de cada una de las realidades de su determinado territorio. Solo con ello podemos lograr que la educación sea un instrumento de liberación, de descolonización, que formemos mentalidades críticas, mentalidades
mentalidades reflexivas, mentalidades éticas, mentalidades comprometidas con el medio ambiente y comprometidas con el cambio. La siguiente, por favor. Por eso es que la campaña tiene su particularidad. Nuestro rol como miembros de la sociedad civil está en fortalecer las capacidades de la ciudadanía. Es decir, lo que no queremos es generar espacios para que los candidatos propagandicen sus propuestas a veces que las van a incumplir. No, no queremos. No significa que no sean importantes, sino que no vamos a hacer una plataforma de propaganda de ellos. Lo que queremos es llegar a la ciudadanía, llegar a los pensamientos, a las actitudes, a los sentimientos, a los valores de las personas, para que a través de una serie de eventos como ellos lleguemos a la ciudadanía. No solamente es este webinar, sino que a nivel nacional, junto con las regiones organizadas, comencemos a consensuar lo que se necesita en cada territorio. Necesitamos nuclearnos para formarnos como aliados por la educación. Necesitamos enviar mensajes a la ciudadanía a través de todos los medios de comunicación social o los que nos apoyen y las redes sociales para cambiar esta situación. Solo así podremos, dedicándonos a fortalecer la conciencia de las personas para que ellas tengan condiciones de tener un voto consciente y votar por gente que se comprometa al cambio a través del apoyo a la educación pública tan descuidada en estos últimos 20 años. Muchas gracias. Muy bien, Arturo, muchas gracias a ti por esa presentación. Los puntos han sido sumamente claros y ponen sin duda de relevancia la importancia de enfrentar la situación complejísima que enfrenta la educación pública de nuestro país. Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Hacemos una pausa breve, pero no se vaya, que viene un panel interregional interesantísimo. Quédense con nosotros. No regalo mi voto es por la educación pública. Cerca de 8 millones de estudiantes regresaron a clases presenciales, pero ¿en qué condiciones han regresado? La educación es un derecho que debe ser respetado. Es un gran desafío para enfrentar y que contempla la reestructuración de los colegios, la mejora en la salud y la alimentación saludable, entre otros. Los padres, los maestros y la comunidad, ¿estamos preparados para atenderlos? Es la hora de la urgencia, de valorar la importancia de la educación. Es la hora de responder a estas exigencias, preparándonos como padres de familia, como maestros y como comunidad para hacer cumplir este derecho a la educación. No regalo mi voto por la educación pública. Gracias por continuar con nosotros en este foro virtual. Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Tal como lo habíamos anunciado antes de esta breve pausa, vamos a tener ahora una serie de panelistas que están en regiones. Ellos van a tener entre 3 y 4 minutos para darnos su opinión en relación también a este tema. Se los voy a presentar primero como hicimos anteriormente y luego cedo la palabra a cada uno de ellos. ¿A qué se van a abocar? ¿De qué nos van a hablar? ¿Cuál va a ser el tema de la discusión y el debate con ellos? Voces del Perú, alternativas desde los gobiernos regionales y locales. Ese es el tema que concentra a este panel. Panelistas, los presento inmediatamente. Ivonne Sampaio, maestra de la institución educativa 64479 de Educación Intercultural Bilingüe del pueblo indígena Ticuna, va a estar con nosotros a través de un video. Ella no ha podido conectarse a esta hora, pero nos va a mandar un video que vamos a compartir con ustedes en un instante. Yo se los presentaré en breve. También desde la región altiplánica estará con nosotros Hugo Supo, coordinador del grupo impulsor Movilización Regional por el Fortalecimiento de la Educación Pública.
Hugo está en Puno y desde allí nos dará su punto de vista, su mirada del tema. También desde el norte peruano se suma Elena Sánchez, presidenta de Huarmayu, desde Cajamarca. Y representando a la población afroperuana, Osvaldo Bilbao, director del Centro de Desarrollo Étnico CEDET. En la costa, representando a la costa, tendremos las palabras de Patricia Andrade, ex viceministra de Gestión Pedagógica, que va a participar, digamos, en su rol de ex viceministra y como representante de costa. Y en el sur andino, Marcelino Galindo, del Grupo Impulsor Movilización Regional por el Fortalecimiento de la Educación Pública de Apurímac. Me dicen que Ivonne ya ingresó, que afortunadamente también va a estar con nosotros. Ahí tenemos a este grupo, ahí los acompañan, ahí está Ivonne, está Hugo, está Elena, está Patricia y está Marcelino. Un gran abrazo a todos ustedes, gracias por ser parte, por supuesto, de este foro virtual que integra, por supuesto, a todas las regiones del Perú. Listo, empezamos. La voz de la Amazonía. Ivonne Sampaio, ¿cómo estás? Adelante, por favor, te escuchamos. Bienvenida. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Ivonne Marixa Sampaio Chanchari. Soy del pueblo originario Ticuna. Soy maestra del pueblo indígena y tengo como lengua materna el Ticuna también y como segunda lengua el castellano. Bueno, como mujer y como maestra indígena, quiero invocar a mis hermanos y hermanas amazónicas y de otras regiones a no regalar sus votos. En mi calidad de persona y como mujer, yo no regalo mi voto, yo voto por la educación pública. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que analizar quiénes son los candidatos que están postulando para gobernar nuestras regiones, nuestras provincias. ¿Quiénes son? ¿Qué clase de padres son? ¿Qué clases de madres son? ¿O qué clase de líderes son? Porque algunos de ellos ya han asumido cargos, ya han gobernado o ya estaban en algún lugar. Tenemos que conocerlos, indagarlos, si ellos realmente consideran la problemática por lo que nosotros pasamos, sobre todo en la educación. Por ejemplo, en la zona amazónica nosotros tenemos muchas limitaciones. Yo, por ejemplo, estaba preocupada por la señal, porque ahorita yo no tengo electricidad, pero ya en unos momentos se irá mi señal también, ¿no? O sea, si están tomando, por ejemplo, esas situaciones, mucho más todavía en la educación intercultural bilingüe, que muchas veces son olvidados, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona donde yo vivo, en la región amazónica, en Loreto, en la frontera con Colombia y Perú, nuestra educación es olvidada. Muy pocos gobernantes se acuerdan de esta zona que vivimos en frontera. Por eso, hermanos y hermanas, conozcamos quiénes son los que están detrás de toda esta campaña electoral. ¿Qué tipo de personas son? Si son honestas, si son intachables, si van a cumplir con los compromisos que muchas veces ellos asumen o que muchas veces en sus discursos dicen que nosotros sí vamos a hacerlo, vamos a cumplir mejor educación, buenas aulas, mejorar la salud, mejorar las postas médicas, si realmente van a cumplir todo eso, o que cuando ya llegan al gobierno simplemente se olvidan. Y eso no queremos, hermanas y hermanos. Hay que votar por unas personas que se merecen, por personas que van a cumplir lo que dicen, y nosotros como pueblo tenemos que estar ahí. Y si ellos, cuando llegan de pronto al poder, consultan a la población, toman en cuenta los acuerdos que han cogido de la población a donde han llegado, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos analizar, y eso yo les invoco. Vamos analizando, vamos conociéndolos, y sobre todo votemos por una educación pública, por una educación de calidad, por unos gobernantes que se preocupan en implementar una educación de calidad, una educación intercultural, que los niños reciban una educación en su lengua materna, que los niños valoren su identidad, valoren lo que son, y eso es lo que queremos. No
regalemos nuestros votos. Votemos por la educación pública. Muchas gracias. Moe Guchima desde la frontera. Gracias. Un gran abrazo, Ivonne. Gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno que no se quedó solo en ese video que Ivonne había enviado en prevención, ¿no es cierto? Que fallara la señal, increíble. Pero ha podido estar con nosotros, dándonos también su mirada del problema y sumándose a esta campaña, a esta movilización. Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Nos vamos ahora al altiplano. Hugo Supo, coordinador del grupo Impulsor, Movilización Regional por el Fortalecimiento de la Educación Pública de Puno. Hugo, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a los que están siendo partícipes de este foro. Agradecerles la posibilidad, un saludo desde Puno, desde el altiplano, desde esta región que además no solamente representa a pueblos aymaras y quechuas, sino también amazónicos. Creo que la región Puno, el altiplano en particular, su característica durante la pandemia ha sido reveladora en cuanto a la realidad de la educación. Aquí no hemos tenido una educación necesariamente con la estrategia Aprendo en Casa, y ustedes lo habrán visto a través de los medios de comunicación. Aquí se ha denominado incluso la estrategia Aprendo en los Cerros, porque hemos visto de manera única, a propósito de la pandemia, de que los niños han tenido que subir cerros ni siquiera para coger la señal de los teléfonos celulares y de internet, sino para coger señales de radio, emisoras que han ayudado a difundir las clases virtuales cuando hemos tenido esta semipresencialidad o la virtualidad propiamente de la educación pública. Esto ha sido revelador porque no en otros momentos pues se había hablado de tal manera de la realidad de la educación, incluso invisibilizada con las comunidades campesinas, con las comunidades aymaras y quechuas. Y hemos tenido ciertamente una reacción de parte de las autoridades locales, y creo que eso nos va a llevar a discutir una agenda y ojalá formar una agenda a propósito de esta coyuntura electoral que estamos viviendo en el año 2022. Algunos alcaldes han reaccionado de manera asertiva, han procurado instalar servicio de internet para las comunidades campesinas, o por lo menos concentrarlas tipo tambos en algunas zonas donde se ha podido atender tanto a estudiantes como docentes también para lograr la comunicación por la difícil geografía sobre todo que se tiene en el altiplano. Pero eso corre un peligro muy fuerte porque ha sido un servicio coyuntural, ha sido un servicio que se ha realizado solamente por el tiempo de la pandemia o por lo más difícil de la pandemia, porque ahora que han regresado los niños a las escuelas, a las aulas, se les ha cortado este servicio de internet y otra vez hemos regresado a la normalidad anterior de la pandemia. Entonces nos preocupa que algunos temas que hayan estado saliendo para solucionar o para plantear en solución a los problemas estructurales, a los problemas sistémicos, históricos que tenemos en las comunidades campesinas y sobre todo en la educación rural, vuelvan a ser problemas y no se vayan a solucionar después de esta gran agenda, de esta gran coyuntura de la pandemia de COVID-19. Es por eso que creemos que debe de plantearse una agenda para las elecciones, pero no quedarse solamente con las elecciones que se van a cumplir entre octubre y noviembre de este año, sino que sea una agenda ciudadana que también implique una vigilancia muy fuerte, porque no puede ser posible que se les otorgue internet a las comunidades y a los niños y a las niñas y a los estudiantes, y luego de la pandemia, después de superar el momento difícil, pues podamos regresar a la normalidad de antes. Por eso desde el altiplano nosotros hemos insistido en la necesidad de tener una agenda que implique algunos temas, que por ejemplo se atienda desde los gobiernos locales la infraestructura. En el caso del altiplano tenemos una infraestructura deficiente que alcanza por encima del 90% de las instituciones educativas, y estamos hablando de inicial, de primaria, de secundaria y también de la educación superior, porque los tecnológicos, los pedagógicos, que debieron ser alternativa ante la política de cierre de parte de la SUNEDU del licenciamiento, debieron ser alternativa para que los estudiantes no se queden solamente con la educación básica regular y no tengan mayores oportunidades en las universidades, también se ha debido de atender. Sin embargo, ha quedado en el olvido. Entonces, la infraestructura tiene brechas muy grandes que no se han cerrado y que va a ser obligación de las nuevas autoridades desde el año 2023 seguramente, que se pueda atender incluso ya con expedientes técnicos que se puedan dejar desde las gestiones que están terminando en el presente año. Hay temas como el servicio de internet que tiene que llegar de todas maneras
Increíblemente en el altiplano hay un proyecto para poder conectar una fibra ancha de Internet que debió terminarse en el año 2019, ya antes de la pandemia. Sin embargo, toda la pandemia, incluso ahora, no se ha tenido una vigilancia de parte del Congreso de la República porque es un presupuesto que viene desde el gobierno central y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha podido ejecutar simplemente estos presupuestos y estas obras que han quedado en el olvido. Y por otro lado, necesitamos que haya una vigilancia a nivel micro para que las nuevas autoridades, tanto alcaldes como gobernadores regionales, puedan precisamente ejecutar y cerrar estas brechas que estamos hablando. Pero no hay que olvidar, y lo decimos desde el altiplano, que la agenda también implica una vigilancia y tener un periodo concreto con el gobierno central. El país necesita descentralizarse y si hablamos de una educación diferenciada, necesitamos que los proyectos educativos regionales que en algún momento se habían trabajado en el caso de Puno y otros departamentos puedan evaluarse mínimamente y puedan replantearse. Entonces necesitamos una agenda que implique tanto lo micro como lo micro de la educación nacional, de la educación pública para poder atender estos temas, porque los gobernadores, los alcaldes han tenido también grandes tareas que han realizado y luego al final han quedado en el olvido. En el caso de Puno hemos tenido un proyecto educativo regional que ha traído, digamos, a flote la cultura aymara, la cultura quechua, esta educación diferenciada que se ha tenido que hacer de esa manera. Sin embargo, los presupuestos han quedado amarrados para generar bibliografía, para generar capacitaciones a los maestros, para generar mejores condiciones de infraestructura y hasta alimentación para los estudiantes. Entonces no queremos repetir esta historia y ojalá con esta nueva coyuntura de las elecciones que no solamente nos concentremos en por quién votamos o por quién no votamos, sino también por qué hacemos desde la ciudadanía una vigilancia y cómo lo vamos a hacer con los gobiernos nacionales y por supuesto con el gobierno central también. Un saludo, con esto termino, un jayaya fuerte para la educación pública y ojalá este año sea realmente significativo para todo esto que estamos añorando. Muchas gracias. A ti las gracias, Hugo, gracias por esas expresiones, gracias por tus palabras y por plantear también las dificultades que desde Puno, desde la zona altiplánica, se vive respecto a la educación pública. Nos vamos ahora a la zona norte, Cajamarca. Elena Sánchez, presidenta de Huarmayu, también nos acompaña en este foro virtual. ¿Cómo te va? Elena, bienvenida, qué gusto. Muy buenas tardes. Huarmayu significa comunidad de niños, trabajamos la educación a través del arte. En primer lugar, quiero saludar a Foro Educativo y a las diferentes organizaciones asociadas que hacen posible la movilización social por la campaña Yo no regalo mi voto. Mi voto es por la educación pública, porque ello implica que mi decisión, nuestras decisiones, en los diversos procesos eleccionarios, como en este caso en el proceso de elecciones para elegir nuevas autoridades regionales y locales, nos hace corresponsables de lo que acontezca en la gestión de la autoridad elegida. Es por ello que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos responder en este momento a dos preguntas. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes son aquellos que se van a presentar a mi región, a mi localidad? ¿Cuáles son sus propuestas? En los últimos tiempos se han creado diversos mecanismos y uno de esos mecanismos es que el Jurado Nacional de Elecciones publica las hojas de vida de los candidatos o candidatas, lo que permite que algún sector de la población, no todo, todavía hay ciertas diferencias en ese tema, incremente la información sobre sus candidatos, para que cuando vaya a las urnas no vote por prebendas, sino que vote de manera informada y consciente. El Jurado Nacional de Elecciones también publica sus planes de gobierno. Hace aproximadamente 2 décadas, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza desarrolla procesos de construcción de acuerdos de gobernabilidad con participación diversa, en donde se invita a los equipos técnicos de los partidos o movimientos en contienda a participar de este proceso. Se toman acuerdos colectivos y concertados sobre las prioridades regionales y locales y se incide en que deben estar en sus planes de gobierno. Finalmente se suscriben los acuerdos, pero a pesar de ello, que viene pasando por 20 años en el país, hay muchos acuerdos que aún se quedan en el papel. Estos días he revisado los planes de gobierno de los candidatos a la región Cajamarca y algunos de los candidatos provinciales, tanto del nivel regional y provincial. Es preocupante ver que sus propuestas en educación
no están orientadas a resolver los profundos problemas existentes. No hay propuestas de atención a las grandes brechas entre lo rural y lo urbano. Nos olvidamos de las minorías. No hay propuestas sobre educación intercultural bilingüe, sabiendo que en nuestra región tenemos población aguajún, población quechua y un alto porcentaje de población afrodescendiente. Hay muchos embarazos adolescentes y no hay una propuesta clara de cómo abordar la salud sexual reproductiva. Han olvidado que estamos saliendo de una pandemia como es el COVID-19, en donde la salud mental ha sido seriamente maltratada. Las propuestas siguen siendo populistas. Hay temas que ya han sido abordados, inclusive hay algunas normas, pero como hay que ganar votos, se siguen propagando, como es el caso de la deuda social para el magisterio. Algunos no se enteraron que en Cajamarca hay un proyecto desde el 2010 sobre fibra óptica, la red dorsal, y ponen en sus planes que hay inexistencia de estos proyectos y por lo tanto trabajarán para ello. Otros puntos expresados en sus planes están en relación a atender la infraestructura educativa, pero solo un partido de los 9 que se presentan en Cajamarca hablan y colocan en sus planes de gobierno que habrán becas para docentes y estudiantes que tengan interés por los temas de investigación, también fortalecimiento de capacidades para los maestros y para los directores y fortalecer la educación comunitaria. Por eso es necesario que los y las candidatas tomen en cuenta en estos temas y en sus planes de gobierno temas de presupuesto y que también tengan en cuenta que ya el presupuesto para el primer año de su gestión ya han sido aprobados. No hay temas que se incorporen o que estén relacionadas con el currículo. La planificación la hacen las personas. Por eso es necesidad en este momento de escucharnos. Se vienen formulando los planes de desarrollo regional al 2030 y los proyectos educativos regionales al 2036. Casi en todo el país se vienen haciendo estos procesos. Pero los candidatos lo que tienen que hacer es sumarse a estos procesos, dialogar y plantear problemas reales con soluciones concretas, integrándose a los procesos en curso y tener muy en claro la temporalidad de su gestión, sin dejar de mirar y proponer acciones que nos lleven a construir la visión del plan de desarrollo de cada una de las regiones, pero también la de la visión del país. No olvidemos que estamos insertos en un modelo liberal que busca el individualismo sobre los intereses colectivos, en donde la prioridad es el economicismo, sin importar los daños que se puedan hacer al medio ambiente, que es el hábitat natural que tenemos que proteger, en donde también los valores, los principios y los derechos humanos en este modelo son olvidados. Las ofertas electorales y los planes de gobierno con los que llegan al poder se invisibilizan, dando prioridad a acuerdos momentáneos que no contribuyen al bien común y que tampoco tienen en cuenta a un pueblo que busca respuestas a sus necesidades. Como ciudadanos, ciudadanas integrantes de la sociedad civil, nuestro compromiso con la educación ciudadana, como la que viene lanzando Foro Educativo, tiene que ser de información responsable a las poblaciones más vulnerables, a los jóvenes, a las mujeres, teniendo en cuenta el enfoque territorial, fortaleciendo las redes de comunicación que nos permitan ver y sentir que la educación necesita de una atención integral en donde se respete y se reconozca los saberes diversos en la armonía con la cosmovisión y culturas locales. Por eso reiteramos nuestro llamado a la población para que el 2 de octubre nuestro voto sea informado, consciente y responsable, no más populismos, que nuestro voto sea por una educación pública sin discriminación ni diferencias. Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Gracias. Es por la educación pública. Muchas gracias a Elena, que ha estado con nosotros también desde Cajamarca, dándonos su mirada del problema. Elena Sánchez, presidenta de Huarmayo. También el pueblo afroperuano tiene algo que decir en este esfuerzo de Foro Educativo y sus aliados por plantear esta tesis tan importante. Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Osvaldo Bilbao, director del Centro de Desarrollo Étnico. ¿Cómo te va, Osvaldo? Qué gusto conversar contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes con todas, con todos los que nos acompañan. Bueno, yo no regalo mi voto y mi voto... hay que tener en cuenta que la población afroperuana, su inserción ha sido más o menos a partir de 1950 con la creación de las grandes unidades escolares, fue cuando los afroperuanos o negros en ese momento pudieron acceder a la educación secundaria. Pero bueno, nosotros no regalamos nuestro voto
pero también queremos luchar por la invisibilización. Y cuando hablamos de la invisibilización, hablamos de lo que ha pasado cuando pasan el primer Expo, que es bastante interesante, ¿no? Todos los pueblos menos los afroperuanos. Y esa invisibilización es donde nosotros pues, estamos luchando día a día. Vean el Expo que presentaron al principio y se nota que no hay ningún afroperuano. Entonces, en el marco de todo eso, nosotros estamos luchando con los alcaldes y los gobiernos regionales para comenzar a trabajar si bien es cierto el currículo nacional, es que comiencen a diseñar y difundir mapas de progresos locales y regionales de aprendizaje, que estos sean interculturales, antirracistas y que tengan equidad de género. Se ha hablado de todo, pero menos de una lucha antirracista, una lucha que comience a visibilizar a todos los pueblos, ¿ya? Y que comience a generar para los docentes de educación básica del Perú para comience a generar algunas líneas que comiencen a remediar las notorias ausencias de habilidades transferibles para la ciudadanía, materiales educativos y facilite la planificación de la educación intercultural en las escuelas públicas. Y cuando hablamos de educación intercultural, hablamos de educación intercultural donde no solo sean para los afros y para los indígenas, sino para los otros que se dicen blancos, también tienen que comenzar a desarrollar una educación intercultural. Nosotros buscamos con esto que trabajar algunos talleres, que los alcaldes comiencen a impulsar algunos talleres descentralizados donde se ofrece un enfoque afrodiaspórico. Ese es de nuestra mirada para que comiencen a dejar de invisibilizar a la población afroperuana. Nosotros creemos que debemos de comenzar a trabajar en el territorio un reconocimiento de la epistemología, de la formación intelectual, social, política y cultural de América Latina de la población afroperuana y afrodescendiente. Debemos de impulsar que nuestras autoridades el reconocimiento de las intersecciones entre las dinámicas raciales, de género, políticas sociales y los componentes educativos en el Perú. Se habla de muchas cosas, pero no se habla de esas intersecciones sobre las dinámicas raciales, cómo estas se interactúan, cómo estas se desarrollan. También decimos que estos nuevas autoridades deben de impulsar una capacitación del uso crítico de herramientas, recursos pedagógicos y tecnológicos relacionados con temas, en el caso de nuestros territorios afrodiaspóricos y de género, en función a la enseñanza, aprendizaje, teniendo una perspectiva al reconocimiento de la complejidad de la identidad nacional. La identidad nacional es compleja, pero sin embargo, si vamos a comenzar a segmentar, a decir por acá, por allá y por el otro lado, sin embargo, debemos de comenzar a desarrollar estrategias donde comenzamos a trabajar una identidad nacional, donde todas estemos presentes y visibilizados. Vuelvo a decir, subrayo visibilización porque me he visto invisibilizado en el Expo. Generación, y aquí mismo estos nuevas autoridades deben comenzar a generar espacios de encuentro, intercambio de experiencia a nivel nacional. Debemos de generar esos espacios tanto de alumnos como de profesores, entre profesores de las comunidades afroperuanas con profesores de las comunidades indígenas de la selva, de la Amazonía, para que vean también cuál es la realidad de todos estos componentes. Y esto lo puede hacer los gobiernos locales y regionales a través de sus recursos, ¿ya? Y creo que sí sería importante agarrar y construir de manera colectiva, a nivel de cada uno de los grupos técnicos, mapas de progresos de aprendizajes y metodologías ancladas en las realidades locales y a los procesos comunitarios. Esperamos presentar aportes en este aspecto. Por eso, nosotros no regalamos nuestro voto, pero creo, y le digo a los compañeros y compañeras, que va más allá de lo que nosotros pensamos solamente en lo local. El Perú es multicultural, plurilingüe, pero también debemos de comenzar a visibilizar los otros grupos sociales, no solamente comenzar a mirarnos entre nuestro espacio regional, sino decir que los otros grupos técnicos también son parte de la construcción de esta ciudadanía. Por eso nosotros no regalamos nuestro voto y apostamos por la educación pública. Muchas gracias, Osvaldo.
apostamos por lo mismo, por la educación pública, y no regalamos nuestro voto, como nos invita a decir en esta campaña Foro Educativo y sus aliados. Vamos ahora con Patricia Andrade, ex viceministra de Gestión Pedagógica, que también tiene algo que decir en este foro virtual. ¿Cómo te va, Patricia? Siempre es un gusto conversar contigo. ¿Cómo andas? Buenas tardes, mucho gusto también, Carlos, de estar acá, y a todas las personas con quienes estamos compartiendo este tramo mañana tarde. Buenas tardes en realidad a todas y todos. También debo dar mis saludos a Foro Educativo. Como bien recordó Natalia González, hace poco más de 20 años Foro encabezó un proceso de movilización muy importante en un contexto de crisis en el que estábamos. Y ahora, 20 años después, estamos viviendo una crisis muy profunda, una catástrofe, como ya ha sido señalado, a nivel mundial por los efectos de la pandemia y a nivel nacional por esta crisis política que no es de ahora, pero que se ha venido acumulando y que nos está colocando en una situación de extrema preocupación, porque no vemos ni desde el Poder Ejecutivo ni desde el Poder Legislativo esfuerzos por mejorar, sino más bien por retroceder. Bien, creo que lo primero que quisiera decir es que yo voy a hablar como ciudadana, no necesariamente en representación de, o incluso como viceministra, pero creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos, quiero invitar a reflexionar, es ¿por qué una campaña de no regalo mi voto? Y creo que ahí todas y todos tenemos que asumir con conciencia que eso es lo que hemos venido haciendo históricamente, y que parte de la crisis que estamos viviendo es resultado de habernos habituado a ir cada 4 o 5 años a las ánforas, depositar un voto y luego olvidarnos y no hacer vigilancia, pero incluso antes de ir a votar, no informarnos, y hasta muchas veces dejarnos seducir por promesas que, si uno las lee atentamente, se daría cuenta que son imposibles de cumplir porque no corresponden al rol de quienes la están ofreciendo, o porque sencillamente están planteando salidas a problemas que ya se han analizado y que se conoce cuál es la ruta y que lo que se necesita es sumar. Entonces, sí, esto es lo primero que quería compartir como reflexión, y es esta urgencia de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y como ciudadanas. Dejemos de regalar nuestro voto, en realidad. Eso es lo que tendríamos que decir. Basta ya, y asumamos que esta crisis, de alguna manera, todos y todas la hemos generado. Hecha esa reflexión, un segundo punto que yo quería señalar. Entonces, ¿qué significa que yo comience a transformar este hábito y ya no regalar mi voto? Creo que ya ha sido dicho de manera suficiente: informarnos, y eso es clave. Informarnos hay por lo menos 3 características que las he escuchado en quienes me han antecedido, que deberían tener los candidatos por los que vamos a votar. El primero, fundamental, es el tema de la ética. Seguramente muchísimos, si no todas las personas que están como candidatos ya han asumido un rol público. Podemos saber qué hicieron. No nos olvidemos, de verdad que a los peruanos y peruanas nos hace falta un poco de historia y de memoria. Necesitamos recordar qué hicieron esas personas antes. Tiene un comportamiento que realmente nos permite asegurar que no es un personaje que va a caer en actos de corrupción. Esta persona tiene alguna denuncia previa, está siendo investigado. Es una persona que de pronto tiene denuncias por no cumplir con la manutención de sus hijos o hijas, o han sido denunciados por una situación de violencia. Entonces, informarnos es clave de quién es nuestro candidato como persona y como futura autoridad, como líder. En segundo lugar, es una persona que tiene que tener capacidad de gestión. Basta ya de regalar votos solo por simpatías. Se nos juega la vida, se nos juega el proyecto, se nos juega el país en el momento en que decidimos a quién le vamos a dar nuestro voto. Necesitamos, y este gobierno realmente está demostrando eso, ¿no? Que poner a personas que no tienen capacidad de gestión le hace un daño severo al sistema, al Estado, al cumplimiento del rol del Estado y a nuestros derechos. Entonces, informarnos sobre su comportamiento, sobre su trayectoria, sobre su capacidad de gestión. Y en tercer lugar, efectivamente, ser alguien que dé muestras de no solo interés
sino tener planteamientos concretos sobre la educación. Y con eso quiero pasar al siguiente punto de reflexión. ¿Y por qué queremos votar por alguien que le interesa la educación? Yo creo que Severo lo dijo al inicio muy claramente. La educación es un derecho, pero también tenemos que educar en derecho. Parte de la crisis que estamos viviendo social, la discriminación a la que ha aludido quien me antecedió, ¿no? El olvido, la invisibilización tiene que ver con que no nos hemos construido como una sociedad cohesionada. Y la educación es precisamente esa vía que nos va a permitir integrarnos. Por eso es fundamental que cuando votemos no solo por una persona que tenga capacidad de gestión, que no tenga denuncias, que tenga experiencia, sino que tenga mucho, no algo, sino mucho que decir por la educación, en favor de esa educación por la que estamos apostando. Finalmente, para ir acabando, se ha dicho bastante que efectivamente vivimos una situación de crisis, de catástrofe, pero recordemos siempre que una crisis es una oportunidad. Y es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de transformar las cosas. Lo hemos dicho en educación, no deberíamos el retorno no es un retorno a la normalidad. Regresar a lo que teníamos antes es el peor error que creo que estamos cometiendo. Está bien preocuparnos porque todos regresen, pero no debería ser regresar a lo de siempre. Y ese cambio también está de alguna manera en nuestras manos en el momento que elijamos a nuestras autoridades. Está también en nuestras manos el cambio, y creo que a eso apelaba también Arturo, cuando decía que el cambio empieza por nosotros. Y entonces las posibilidades de construir un escenario social diferente tiene muchísimo que ver con lo que hagamos en nuestra vida cotidiana. Hagamos de esta crisis una oportunidad, y por esa razón no regalemos nuestro voto y votemos por la educación. Gracias. Gracias, Patricia. Yo no regalo mi voto, yo voto por la educación pública, dice Patricia Andrade, ex viceministra de Gestión Pedagógica en este foro virtual. Marcelino Galindo es del grupo Impulsor Movilización Regional por el Fortalecimiento de la Educación Pública. Él está en Apurímac y nos vamos con él. ¿Cómo te va, Marcelino? Qué gusto escucharte. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a todas. Un saludo fraterno desde Apurímac para cada uno de ustedes. Agradecerles a los organizadores por este importante espacio de reflexión que definitivamente nos ayudan a no solamente tener claridad de la situación en la que nos encontramos, sino sobre todo a tomar las decisiones más correctas. Se habló sobre la catástrofe educativa sin precedentes en nuestro país. Y esto me llevó a pensar, o en todo caso a relacionar, ¿qué podemos decir entonces de esta catástrofe en un país tan diverso, en un país con tantas inequidades? ¿Qué podemos decir de los contextos que tienen mayor vulnerabilidad? Por ejemplo, de los contextos rurales, andino-amazónicos y del mismo litoral costeño. ¿Qué podemos decir de las poblaciones, de los pueblos con lenguas y culturas originarias? ¿Qué podemos decir de las poblaciones que no tienen conectividad? Y en conclusión, o en suma, ¿qué podemos decir de aquellos que tienen las condiciones socioeconómicas, digamos, menos ventajosas para afrontar esta realidad? ¿De qué adjetivo podemos hablar? ¿Será una catástrofe? ¿O esa catástrofe tendrá mayor impacto o mayor connotación? Probablemente que sí. Asimismo, escuchando a las reflexiones, pensaba en que justamente es en esta pandemia donde se han hecho más evidentes o se han clarificado estas grandes brechas e injusticias que nuestro país vive, ¿verdad? Han terminado de desnudar esta situación que de pronto, antes de la pandemia, se intentaba maquillar con algunas políticas, con algunas estrategias, y en la actualidad no podríamos negar esa situación. Esta injusticia
que vive nuestro país, creemos que con una postura centralista del Estado no vamos a poder salir de ninguna manera. Creo que el centralismo, que se ha visto más con más notoriedad en esta pandemia, probablemente por las condiciones en las que vivíamos, y me refiero a la educación en nuestro país, a través o mediante las regiones podemos de pronto dar algunas alternativas más sostenibles, algunas alternativas más funcionales en nuestras regiones. En ese marco, las regiones estamos empezando a plantear distintas posibilidades. Las regiones estamos empezando a plantear alternativas de solución a esos problemas que en esas regiones básicamente somos los que sentimos con mayor impacto. Y es así en Apurímac, por ejemplo, se ha aprobado a través de la resolución directoral regional número 388 de este año, que aprueba la directiva 04, que implementa pues la generalización de la enseñanza y el desarrollo del quechua en todo el sistema educativo de la región, precisamente para dar respuesta a uno de los factores que lamentablemente marcan la diferencia en cuanto a los logros de aprendizaje en nuestros estudiantes. Esta iniciativa regional está orientada pues justamente a desarrollar ciudadanos y ciudadanas con identidad cultural y con identidad lingüística, que podamos ejercer una ciudadanía intercultural plena. Para afrontar de manera exitosa estas consecuencias de esta catástrofe educativa, en este marco de las elecciones necesitamos líderes con identidad. Cuando digo con identidad, me refiero a que no se pueda vender al mejor postor, que asuma pues un enfoque de desarrollo que apueste por la vida, un enfoque de desarrollo que ponga en marcha el summa causa, un enfoque que en realidad pueda poner en relieve las formas de vida de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, que son muy necesarios en este marco de un deterioro cultural y social en el que vivimos. Una propuesta desde abajo, iniciativas desde abajo para que puedan ser aquellas que den respuestas sostenibles, respuestas creativas, alternativas de solución a estas problemáticas y en particular a esta catástrofe educativa que se ha indicado en este diálogo. Por ello, nosotros no regalamos nuestro voto, no debemos regalar nuestro voto, más bien tenemos que orientar nuestro voto a líderes que apuesten en una educación pública, intercultural y bilingüe para todos, en concordancia al hermano Afro que ha planteado y a los otros compañeros que han planteado en este diálogo, una educación intercultural para todos, no solamente para los excluidos, y una política remedial para aquellos que lamentablemente históricamente no hemos tenido las oportunidades que los otros grupos sociales han tenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. A ti las gracias, Marcelino, gracias por esas reflexiones desde Apurímac, gracias por haber compartido con nosotros este espacio, este foro virtual. Y Marcelino, alguien más que se suma a esta propuesta. Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Nos vamos a la pausa breve y regresamos con las conclusiones ya de este foro virtual.
No regalo mi voto. Mi voto es por la educación pública. Cerca de 8 millones de estudiantes regresaron a clases presenciales, pero ¿en qué condiciones han regresado? La educación es un derecho que debe ser respetado. Es un gran desafío para enfrentar y que contempla la reestructuración de los colegios, la mejora en la salud y la alimentación saludable, entre otros. Los padres, los maestros y la comunidad, ¿estamos preparados para atenderlos? Es la hora de la urgencia, de valorar la importancia de la educación. Es la hora de responder a estas exigencias, preparándonos como padres de familia, como maestros y como comunidad para hacer cumplir este derecho a la educación. No regalo mi voto. Voto por la educación pública. Durante todo este foro virtual, Luis Guerrero ha estado haciendo una suerte de resumen, una suerte de sistematización de lo que iban diciendo cada uno de los ponentes para establecer una serie de conclusiones. En instantes le voy a pedir a Luis Guerrero que nos ayude con las mismas, pero antes queremos compartir con ustedes el chat, los comentarios que nos han llegado en relación a este foro virtual. Veamos qué tiene que decir, por ejemplo, Luna Carranza, que dice: la escuela es donde nos preparamos para la vida, al igual que nuestras casas. Pero si ambas fallan, ¿qué nos queda?, se pregunta Luna con absoluta pertinencia. Janet Miró dice: frente a la actual crisis alimenticia sabemos que será muy difícil alimentar a tantos alumnos. Siento una característica del Perú desarrollar microproducciones. ¿Por qué en las escuelas no se desarrolla la producción de los diferentes productos que ayudarían a la propia alimentación de los alumnos? Además de aprender y entender lo que significa la producción agrícola, propone Janet en este chat. Salvador Herencia dice: hambre de educación, hambre de buena gestión, hambre de equidad y justicia. Sumemos esfuerzos. Claro que sí, Salvador, ese es el objetivo. Donato Hilario dice: me gustaría que hablen sobre educación virtual. Habrá tiempo, no se preocupen. Este espacio, este foro no solo será replicado mañana viernes 1 de julio a las 4 de la tarde a través de las redes de Salgalú, sino que a partir de la próxima semana tendremos un espacio dedicado íntegramente a esta apuesta que hace Foro Educativo. Hortensia dice: como profesora de educación inicial, veo con preocupación cómo llegan a nuestras aulas estos niños sin loncheritas, con bolsitas plásticas donde traen sus útiles escolares y muertos de frío. ¿Cómo les exigimos a estos niños que aprendan, que presten atención?, se pregunta Hortensia. Hago lo que puedo por darles un poco de calor humano y un gran esfuerzo para que algo aprendan. Este es el camino de muchas profesoras. Por eso, Hortensia, nuestro reconocimiento siempre a los docentes y a las docentes de nuestro país por siempre desplegar un enorme esfuerzo. Bien, y lo dicho, quiero dejar con las conclusiones a Luis Guerrero, que ya está con nosotros. Él es miembro de Foro Educativo y le cedo, por supuesto, la palabra. Lucho, ¿cómo estás? Adelante. Muchas gracias, Carlos. A ver, se han dicho cosas muy importantes, sin duda, en este evento. Voy a tratar de resumir las que me parecen que son las más importantes de una manera breve y sencilla en lo posible. Bueno, en primer lugar, creo que hay un consenso de calificar la situación en la que se encuentra la educación luego de estos 2 años de pandemia como una catástrofe, ¿no es cierto? Se han producido desfases muy grandes, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde el Estado por mantener la continuidad del servicio educativo. Las desigualdades sociales han impedido que esto pueda hacerse efectivo. Por el contrario, digamos, hay sectores y zonas del país que han estado bastante más perjudicadas que otras. Entonces, estamos hablando de una catástrofe educativa, pero tenemos que, efectivamente, como alguien lo dijo, tener en cuenta que esa catástrofe está afectando a unos más que a otros.
¿sí? Lo segundo que había que decir en relación con la catástrofe es que para que esto se convierta en una oportunidad tenemos que tener mucha claridad de que el desafío es dar un paso hacia adelante y no dar un paso hacia atrás. A pesar que esto es algo en lo que hemos venido insistiendo en estos 2 años de pandemia, no solamente aquí en el país, sino en general, en distintas regiones del mundo, se ha dicho que esta debe ser una oportunidad para saltar hacia la nueva escuela, hacia una nueva normalidad, hacia una mejor manera de hacer las cosas. No obstante, lo que se observa hasta ahora es al revés, es el regreso a la vieja normalidad, a las viejas formas, a los viejos hábitos, a los mismos problemas, y eso, digamos, es algo a lo que tenemos que llamar la atención. Nos hemos acostumbrado a ver la educación de una cierta manera, y verla de otra nos cuesta trabajo, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer para que de verdad las duras lecciones aprendidas en estos 2 años de pandemia puedan aprovecharse y no hayan sido en vano. Esto en relación con la catástrofe educativa, ¿verdad? La otra cuestión en la que se ha insistido mucho, ya en relación con las elecciones, es en la importancia de conocer al candidato. Y esto tiene varios aspectos. Se ha dicho, basta de votar por simpatía. Si bien es cierto, esto no ocurre solamente aquí en el Perú, digamos, hay muchos estudios que revelan cómo es que la gente privilegia más aspectos emotivos en los mensajes de los candidatos y las simpatías pesan mucho. Aquí estamos haciendo un llamado de atención para que ese no sea el factor preponderante, porque como se ha dicho con mucha claridad, hay candidatos que tienen trayectoria, y es una trayectoria que tenemos que conocer. Sabemos perfectamente que lamentablemente, y esto ha sido, digamos, ahí están las noticias que lo demuestran, hay muchas mafias que se organizan para presentar candidatos y han descubierto cuál es la fórmula, ¿no es cierto? Se ofrecen muchas cosas y captan la atención de la gente por las prebendas, como se ha llamado aquí, ¿no? A ofertas populistas que luego no se cumplen, y que finalmente terminan colocando a los candidatos en puestos de importancia y con acceso directo a los recursos públicos. Entonces necesitamos conocer mejor a los candidatos, evaluar sus trayectorias, se ha dicho también evaluar su calidad de persona, porque ya hemos visto también el panorama en los últimos tiempos, personas que llegan a cargos públicos y que tienen denuncias por violencia familiar, por maltrato, por no reconocimiento de la paternidad o de sus obligaciones paternas, y bueno, esto pareciera que se estuviera normalizando. Entonces se ha llamado aquí la atención de la importancia de conocer la trayectoria política de las personas y también su calidad moral. Eso me parece también muy importante. La otra cosa que se ha dicho también es que es importante no perder de vista las promesas y los acuerdos. De un tiempo a esta parte los candidatos firman acuerdos, ponen su firma en papeles comprometiéndose a una serie de cuestiones que responden a demandas y a intereses ciudadanos y después se olvidan. Entonces, lo importante que es no solamente buscar comprometer a los candidatos con los problemas más urgentes de la educación, sino estar siempre atentos y vigilantes de que esas promesas no sean defraudadas. El periodismo de investigación ha hecho su papel, ¿verdad? Porque hay una suerte, ya varias plataformas periodísticas hacen este seguimiento de las promesas y acuerdos firmados por los candidatos, y los ciudadanos tenemos que, bueno, recoger esa información y tomar medidas. Entonces hay un énfasis muy claro en la importancia de la vigilancia ciudadana. La otra cuestión en la que se han enfocado las participaciones tiene que ver con la calidad de las propuestas, y aquí hay varios puntos importantes. Primero es el asunto de la viabilidad, ¿no es cierto? Se prometen cosas que para las que, digamos, en el gobierno regional o en el gobierno local no hay presupuesto suficiente, o se prometen cosas que el periodo gubernamental no va a alcanzar a poder cumplir, o se prometen cosas que en realidad no competen a su función, o por el contrario, se ha dicho, se prometen cosas que ya existen.
Entonces, es muy importante vigilar la calidad de las promesas, ¿sí? Pueden estar respondiendo a necesidades sentidas por la población, pero necesitamos estar mejor informados para saber cuán viable y cuán pertinentes son las cosas que nos están prometiendo. La otra cosa que se ha señalado en relación con las propuestas es que se enfoquen en los problemas de fondo. Entonces, y aquí se han señalado varios, ¿no? Se han puesto varios ejemplos, ¿no? Las escuelas que están en zonas de frontera, que están permanentemente en el olvido. Este es un tema, digamos, que se arrastra por décadas y no tiene una solución definitiva. Las escuelas de frontera en otros países tienen una atención privilegiada. Aquí parece que no, que son la última rueda del coche. Entonces, ¿qué soluciones le damos a esto? Finalmente no son tantas como para decir que hay una inversión presupuestal cuantiosa. Se ha señalado también el problema del acceso a Internet. Está este proyecto de red dorsal que ha llegado a todas las regiones, pero que necesita expandirse al interior de las regiones, a las provincias y distritos. Entonces, si hay promesas para ampliar la cobertura de la señal, tienen que partir del reconocimiento de los proyectos que ya hay y darles continuidad. No estamos partiendo de cero. Entonces, las propuestas tienen que ser propuestas informadas, ¿no? No vamos a prometer cosas que no es, digamos, no podemos hacer promesas desconocimiento de las cosas que ya existen, sino más bien partiendo de las cosas que existen. También se ha señalado aquí que durante este periodo de emergencia sanitaria se han creado alguna infraestructura que ha dado solución a los problemas de conectividad, pero que después han desaparecido, como si los problemas de conectividad hubieran sido coyunturales. Entonces, tenemos que tener, como también aquí se ha dicho, una mirada a largo plazo. Tenemos que proponer medidas que sean sostenibles en el tiempo, que no sean simplemente flor de un día. Otra cosa en la que se ha insistido mucho también es la importancia del enfoque territorial. Pueden haber propuestas muy interesantes en el plano nacional, pero que no aterrizan de la misma manera en distintas realidades. Entonces, hay zonas del país donde hay mayores condiciones para hacer determinadas cosas y hay otras donde esas condiciones no existen y entonces hay que construirlas. Por eso es importante examinar la viabilidad de las políticas y de las propuestas desde una mirada del territorio. La mirada del territorio permite visualizar a las personas, a la gente de carne y hueso, a las necesidades concretas que existen en una escuela, en una población determinada. Y no podemos nosotros hacer abstracción de esas realidades creyendo que las regiones son solo cifras. Por último, se ha insistido mucho también aquí en la importancia del enfoque intercultural. Somos un país, se ha dicho, con una identidad cultural compleja y eso tiene que ser reconocido, no solamente en la educación que se ofrece a las poblaciones originarias, sino en todos los ámbitos del sistema educativo. En ámbito rural o en el ámbito urbano tenemos que aceptarnos como un país con una identidad compleja, con una identidad diversa, y tenemos que aprender a aceptarnos así. Creo que eso no es la primera vez que se señala, ¿no? Estos énfasis los venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y sin embargo encontramos, como también se ha señalado aquí, digamos, medidas que en su momento son muy auspiciosas y después se quedan sin presupuesto y entonces no son sostenibles en el tiempo. He estado contabilizando, digamos, que solo en los últimos 2 años de pandemia hemos tenido 7 ministros de educación. Bueno, entonces, si el promedio de vida de un ministro es de 4 meses, ustedes podrán imaginar cuál es la continuidad que pueden tener las decisiones. Tenemos que poner mucha atención entonces a la calidad de las personas, a la calidad de las propuestas y a su viabilidad, ¿no es cierto? Así como la perspectiva desde la cual se propone. Creo que estas ideas quizás no he recogido toda la riqueza de lo que se ha planteado en el evento, pero son las cosas que han llamado más mi atención y creo que en efecto tenemos que reafirmarnos en lo que es el eslogan de este evento lanzado por Foro Educativo,
no regalar nuestro voto, ¿sí? No regalar nuestro voto, como efectivamente se ha señalado, lo hemos venido haciendo siempre, basta de eso, no regalar nuestro voto y votar por la educación pública. Muchas gracias. A ti las gracias, Luis, por esa sistematización, ese resumen de las ideas más importantes. Estamos llegando casi al final de este foro virtual y yo quiero dejar en el uso de la palabra a Peregrina Morgan, de la Comisión por la Educación Pública, para que nos ayude con una reflexión de cierre en relación a lo que se ha dicho el día de hoy en este foro virtual. Pina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, adelante. Tu micrófono, Pina, por favor. Queridos compatriotas, hemos llegado, como se ha dicho, al final y por eso quiero destacar que si los peruanos no hacemos nuestras todas las recomendaciones que se han dado a lo largo de este foro virtual, no vamos a poder lograr lo que la campaña Yo no regalo mi voto, voto por la educación pública se propone. Hay que tener en cuenta que la población peruana está a la expectativa de estas elecciones, pero que no sea tradicional. Por eso la opción de foro educativo ha sido que se oriente a la educación ciudadana, a ustedes, los votantes, ustedes que van a decidir por quién van a votar. Y por eso tampoco queremos que sea el voto solamente en nuestro centro, sino también la vigilancia ciudadana, como se ha venido diciendo, a fin de que por fin los candidatos cumplan con las promesas que hacen durante las campañas. Y por esa razón esta educación ciudadana no es solo este foro virtual, sino que viene seguido de un conjunto de actividades que les anuncio porque esperamos su participación. Vamos a tener entre las actividades una serie de programas en el periodo de julio a septiembre que van a permitir que todos nos vayamos informando de otras caras que tiene la educación ciudadana, que no debe hacerse como ahora, solamente en vistas de las elecciones, sino que debe ser una formación que se inicia en la escuela desde muy temprano. Sabemos que instituciones como Fundación MOME han venido ya apoyando una campaña en este tipo con la colaboración del Instituto de Estudios Peruanos, y es así como debe ser. No se puede empezar a formar a las personas cuando ya se va a votar 3 o 4 meses antes. Será uno de los temas de nuestros próximos programas. Habrá también reuniones con jóvenes que permitan a ellos expresar sus vivencias que han tenido en educación pública y también sus recomendaciones para superar las dificultades que han sufrido durante esta etapa. Y por otra parte, tendremos también una serie de reuniones con diversos grupos en distintos lugares. En esto hay un apoyo importante de las regiones que han venido trabajando desde el año 2020 en los grupos impulsores regionales por la educación pública. Nuestro interés por la educación pública como foro educativo no es de ahora. Es un interés que ha venido desde el inicio, en el año 1972, y que nosotros pensamos que debe continuarse. Por eso es que ahora el trabajo que estamos haciendo continúa con ese esfuerzo. Y esperamos que sigan sumándose ustedes a esta campaña. No, una institución sola no puede hacerlo. Necesita de la colaboración de todos. Lo próximo que vamos a tener les dirá a ustedes lo que necesitamos conocer en vista de unas elecciones que vienen pronto y que esperamos que quienes sean elegidos realmente respondan a las expectativas que aquí se han anunciado con tanto detalle, tan específicas. Invito a todos a sumarse a esta campaña. Contamos ya, como bien lo ha dicho Carlos Cornejo, con una serie de emisoras regionales que ya están en este momento transmitiendo el foro virtual, pero otras se van sumando y necesitamos que sean muchas, porque queremos que en todo el país, en los lugares más alejados, se sepa que las próximas elecciones
son una oportunidad que nos permitirá elegir aquellos candidatos que reúnan el perfil de valores, de compromiso, de capacidad de gestión y también, y sobre todo, de honestidad. No más corrupción en nuestro país. Una corrupción que quita a la educación pública los recursos que necesita para hacer una educación de calidad. Entonces, queridos compatriotas, yo no regalo mi voto es por la educación pública. Muchas gracias a todos. Especialmente agradecemos a todos aquellos que han participado como panelistas, porque nos han permitido escuchar lo que debe escuchar todo el país. Y agradecemos también a Salgalú, a Inversión por la Infancia, a las emisoras que nos están apoyando en esta campaña. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Ahí estaba Peregrina Morgan, muchas gracias a ti. Ella lo tiene claro, no regala su voto es por la educación pública. Gracias a Pina Morgan por habernos acompañado con esas palabras de cierre. Recuerden que mañana viernes 1 de julio a las 4 de la tarde por las redes de Salgalú vamos a repetir este foro virtual. Y luego los martes a las 11 de la mañana tendremos un programa dedicado a este tema. Toda la semana seguiremos ahondando en la campaña que nos está planteando Foro Educativo. Gracias nuevamente a Radio Cutibalú de Piura por haber estado con nosotros, a la Asociación Ararigua que se comprometió en este esfuerzo, igual que a Sonorama Radio de Junín y a Radio Líder de Cajamarca que también se unió a esta campaña, y seguimos esperando que más organizaciones, más emisoras, más canales sean parte de este esfuerzo. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos encontramos en una nueva oportunidad y recuerden, yo no regalo mi voto es por la educación pública.